Primera Tesalonicenses 4, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. En Cristo Jesús somos grandemente bendecidos. Y es que en el pacto en el que ahora nos encontramos, lo que hemos recibido es gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir muchas cosas en las que Dios hace que nosotros abundemos, o lo que Dios nos da en abundancia. Y podemos decirlo porque a lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos la abundancia que recibimos. Por ejemplo, podemos decir que Dios nos da en abundancia su consejo, Colosenses 3:16. También podemos decir que Dios nos da la gracia, abunda la gracia de Dios en nosotros, Romanos 5:17 y versículo 20. Dios es generoso y nos da vida en abundancia. Si nosotros pedimos sabiduría, Él la da en abundancia, Efesios 1:8. Pero hoy no les quiero hablar, hermanos, de lo que Dios nos da en abundancia. El tema en el que meditaremos hoy es para que tengamos bien presente esto que Él nos da en abundancia y que es lo que espera que nosotros le demos si Él da en abundancia. Él merece que en nuestra vida abundemos más y más. Esa es la frase que meditaremos en esta mañana o mediodía. Abundemos más y más. Teniendo en cuenta esto, que Dios nos da muchas cosas en abundancia, abundemos más y más. Pero ¿en qué, hermanos? ¿En qué debemos abundar más y más? Abundemos más y más, hermanos, en gozo. Abundemos más y más en gozo. 2 Corintios 8:1. Acompáñenme a 2 Corintios 8:1 y 2, que habla acerca de una ofrenda que estaba siendo recolectada. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Sabemos que está hablando de la ofrenda, sabemos que está hablando de una necesidad que tenían, pero nota el ejemplo que menciona aquí, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La clave para la cual ellos pudieran sobresalir, abundar en riquezas a causa de su generosidad, es que ellos abundaban en gozo. La iglesia abundaba en gozo, y cuando la iglesia abunda en gozo, podemos salir de cualquier situación, de cualquier problema económico, cualquier problema moral, cualquier problema legal, cualquier problema familiar, cualquiera que sea. Si abundamos en gozo, vamos a salir adelante. Y como lo hicieron ellos, abundaron en riquezas de su generosidad. Y hermanos, debemos de abundar más y más en gozo, porque somos hijos de Dios. Hermanos, no es posible que como cristianos, teniendo las bendiciones que tenemos, teniendo las promesas que tenemos, teniendo al hermano mayor que tenemos, teniendo al Padre Celestial que tenemos, no estemos gozosos. No es posible que quitemos del mundo ese concepto que tienen de los cristianos, una cara de amargura, de tristeza, de aflicción. No puede ser así, hermanos. Si tú y yo somos hijos de Dios, debemos abundar más y más en gozo. Que se nos vea la alegría que tenemos, que se nos vea el privilegio que tenemos, que se nos vea que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, porque lo somos, porque lo tenemos. Abundemos más y más en gozo. Hay muchas razones para hacerlo, le voy a dar 3 en este punto. Porque Cristo está con nosotros. Y es una razón suficiente para estar gozosos.
Si Dios no nos diera más bendiciones, no nos diera más promesas, no nos diera más en abundancia, pero nos diera solamente que Jesucristo está con nosotros, es suficiente para estar gozosos. Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice más adelante: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, hermano. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estemos gozosos, hermanos, porque Él está con nosotros todo el tiempo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa que Jesucristo está con nosotros? Significa que estamos con el Todopoderoso. Significa que estamos con el mejor amigo, aquel que no te va a defraudar, aquel que siempre va a estar a tu lado en los momentos peores de tu vida, aquel que te va a ayudar, aquel que te va a dar el mejor consejo. Significa que estamos con el ejército ganador. Dice la palabra de nuestro Dios, una porción de la Escritura en el Nuevo Testamento: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay puntos medios, hermano. O estamos con Dios o estamos con Satanás. Y si Jesucristo está con nosotros, quiere decir que estamos con el ejército ganador. Y lo vemos en Apocalipsis cuando dice: he aquí la bestia, el falso gobierno, el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque Jesucristo es vencedor y es victorioso. Estemos gozosos, hermanos. Abundemos más y más en gozo, porque Cristo está con nosotros. Les decía al comienzo de esta parte que si Dios no nos diera más bendiciones más que esta, sería suficiente para estar gozosos. Pero como les dije también al principio, Dios nos da en abundancia. Y eso no es lo único que nos da para estar gozosos. Abundemos más y más en gozo, no solamente porque Cristo está con nosotros, sino también porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! Jesucristo con nosotros, a nuestro lado, peleando nuestras batallas. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo no estar gozosos, hermanos? Vamos ahí a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, ¿ignoramos que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Que somos templo de ese Espíritu poderoso? ¿Lo ignoramos? Muchas veces nuestra forma de vivir pareciera que lo ignoráramos. Pareciera que no nos damos cuenta que Dios mismo está morando en nosotros. Pareciera que no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos puede guiar, que nos puede fortalecer. Porque no andamos muchas veces como conviene y no andamos en luz. Abundemos más y más en gozo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos llena de Dios. Él también, hermanos, es nuestra guía en la vida. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. ¿Te ha pasado, hermano, cuando vas a tomar una decisión muy importante y la tomas, pero te sientes mal? Sientes que no es lo correcto y acudes a Dios y tratas de corregir aquello que ya hiciste. Eso que te detiene, eso que te hace sentir mal, es la guía del Espíritu Santo diciendo: no le agrada a Dios, no es lo correcto en tu vida, no es lo mejor para un cristiano. El Espíritu Santo nos guía en todo momento. Él nos ayuda en nuestras oraciones, dice un versículo, con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir lo que nos conviene, lo que conviene que debemos pedir. Abundemos más y más, hermanos, en gozo, porque Dios siempre nos oye. No solamente porque Jesucristo está con nosotros,
ni porque el Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros morando, sino también porque Dios siempre nos oye, nuestro Padre Celestial. Siempre, pero siempre nos oye, hermanos. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Recuerda, hermano, cuando Jeremías no quería tomar su misión. Él tenía que predicar, profetizar al pueblo para que se arrepintiera. Y él no se sentía capaz. Él sentía que no iba a poder, ni siquiera quería tomar esa misión. Y la toma, y por el hecho de tomar esa misión, de cumplir la voluntad de Dios, le va mal, lo meten al cepo, la gente lo tacha de loco, no lo quieren. Y Dios le dice estas hermosas palabras: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Padre siempre nos oye, y es un motivo más para estar siempre gozosos. Oye nuestros ruegos, oye nuestros agradecimientos, oye nuestras aflicciones. Él siempre da lo mejor para sus hijos, aunque no lo veamos de esa manera. Él siempre nos oye, siempre nos responde. Abundemos más y más, hermanos, en gozo. Abundemos más y más en buenas obras también. Abundemos más y más en buenas obras. Vamos a Hechos 9:36. ¿Qué nos dice el escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo? Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿En qué abundaba Tabita? En buenas obras. Un ejemplo que, aunque vienen en muy pocos versos de la Biblia, la historia de Tabita, lo poco que dice de ella, dice que abundaba en buenas obras. ¿Qué podemos decir de David? A lo mejor no lo conozco, pero yo sé que él abunda en buenas obras. ¿Qué podemos decir de Israel? No lo he tratado, pero yo lo he visto y él abunda en buenas obras. ¿Qué podemos decir de nuestra hermana Nelly? No, pues no me llevo con ella, pero ella abunda en buenas obras. Que si se dice algo de nosotros, aunque sea poco, que se diga que abundamos en buenas obras. Abundemos, hermanos, en buenas obras en la congregación. Hechos 6:2-3. Vamos a Hechos 6, capítulo 6, versículo 2 y versículo 2 y 3 de Hechos 6. Cuando dice la palabra de nuestro Dios, cuando dice que la iglesia ya estaba creciendo y comenzó a haber murmuración, comenzó a haber necesidades, y los apóstoles actúan rápido. Y dice la palabra de Dios: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y encargaron a hombres de buen testimonio, a gente que ya de por sí tenía buenas obras, y sabían que ellos podían abundar más y más en aquellas buenas obras. Y tú y yo, hermanos, debemos abundar más y más en ello, en la congregación, servir a los hermanos de la tercera edad. ¿Por qué no hacemos un rol de ir por nuestro hermano Higinio y no solamente nuestro hermano Rosy o los que siempre van por él? Ayudarlo a bajar esta rampita que a veces es pesado para una hermana llevarlo, subirlo o bajarlo. Abundemos en buenas obras, en ayuda a los hermanos de la tercera edad, en servir a las mesas en el convivio, en servir en el aseo. Hermano Joel, yo no estoy apuntado, apúntame, yo quiero servir en el aseo. Y que diga el hermano Joel: ya estás en el domingo, no importa, quiero también el sábado, quiero abundar en buenas obras, servir en el mantenimiento del edificio. Los niños, como no saben, pues rompen la mica que tienen los cojines de las bancas. ¿Por qué no hacemos buenas obras y mantenemos cuidadas estas bancas? Es decir, pues hermano, mi hijo le enterró la pluma y le rasgó ahí. No se preocupe, yo lo voy a arreglar. Espérame tantito, unos 15 días para acomodarme. ¿Por qué no decir eso? Porque siempre antes de una campaña o de la graduación están unos cuantos hermanos arreglando todas las bancas.
Dígame, hermana Tera, si no es cansado hacer todo eso. Te llevas horas y horas arreglando todas las bancas. Abundemos en el mantenimiento del edificio, servir en los eventos especiales, no solamente en el momento de la reunión, sino en el momento de la preparación. Servir también en la preparación de clases, que no sean hermanas las mismas las que dan la clase de los niños. Abundemos en buenas obras y decir, hermano, yo no sé, no se me da dar clases, los niños no me ponen atención, pero conseguí este material, les puede servir. ¿Se acuerdan de nuestra hermana Patti? Trabajadora, con un carácter fuerte, pero trabajadora, y siempre buscando, esto le ayuda más a los niños, y dicen los psicólogos que ahora aprenden más así, y este método es diferente, y ahí está la hermana trabajando, y hay muchos, ay, qué tedioso es esto, pero la hermana echándole ganas, abundaba en ello. Hermanas, hay que ponernos las pilas, no ser las mismas. A veces la hermana Susi anda batallando, la hermana Eva, otra vez, y a veces Salma no me deja mentir, pues yo quise descansar este bimestre, pero el otro vuelvo a dar clase. ¿Por qué? Porque no hay más hermanas, y están ahí trabajando las mismas 5 o 6 hermanas. Hay que abundar en buenas obras, en la preparación de clases de los niños. Abundar en buenas obras, en servir la cena del Señor, que no sean los mismos que siempre pasan. Y esto también, hermanos, va para los hermanos predicadores y ancianos. Podemos decir, yo quiero darle la oportunidad a aquellos hermanos a que participen, pero ya han pasado 10, 20 años y no pasamos nosotros a servir. Yo sé que no todos, algunos sí lo hacen, predicadores, pero otros no. A veces sentimos que hay rangos para servicio. Yo sirvo en la predicación, tú sirves en aquello otro, que es más fácil. Sirvamos, abundemos más y más en buenas obras, en servir la cena, en repartir la charola de la ofrenda también. No importa lo que el cargo que tengamos aquí en la congregación, o el papel que tengamos, mejor dicho. Abundemos en buenas obras. Servir en los actos de adoración. Decirle al hermano que se encarga del boletín, hermano, ¿por qué no me ha puesto en el boletín? Ya le dará sus razones. O también tal vez dirá, tiene razón, no te había puesto, hermano, discúlpame, te voy a poner este domingo. Pocos son los que se acercan al hermano, no sé si está ahorita hermano Manuel, hermano Jesús, con lo del rol, ¿por qué no me ponen a mí? Son muy pocos los que le han dicho. Nos conformamos. Debemos de abundar más y más en aquellas buenas obras. Servir, hermanas grandes y hermanos grandes, en dar consejos a los más jóvenes. Es verdad, hermanos, que ustedes ya trabajaron mucho y se respeta mucho su edad, su trabajo, su sabiduría, porque han sufrido mucho en esta vida y ahora están tal vez con dolencias y enfermedades a causa de la vejez. Pero hermanos, no quiere decir que ya hicieron todo. No quiere decir que ya no hay más que hacer. Hay que dar consejos a los más jóvenes, a las hermanas más jóvenes, a los hermanos más jóvenes, llenos de sabiduría, aprovéchenla. Se les respeta tanto a los hermanos grandes y no se les va a criticar de hacer trabajos que no van a poder hacer, porque en su momento tal vez ya lo hicieron o simplemente no lo puedan hacer en este momento. Pero las cosas que sí pueden hacer, háganlas. Abunden más y más. Cuando dice el hermano Joel, vamos a estar de pie para dirigirnos a Dios en oración, solamente los que puedan. Y lo vuelvo a enfatizar, solamente los que puedan. ¿Se acuerdan aquel hombre que no podía ni levantarse de la cama? ¿Y qué hizo? Se volteó hacia la pared para rogar que le dieran más años. No podía, pero él en su oración quería hacer ese sacrificio, quería tener la mayor reverencia a Dios. Hermano, hermana, si no puedes pararte, se te entiende perfectamente. Pero que esa frase que diga, solamente los que puedan, no haga, yo no puedo. Hagamos lo mejor para Dios. Abundemos más y más. No solamente en la congregación, las buenas obras, también en el hogar. Porque seguramente, hermanos, hay muchos hermanos trabajadores aquí en la congregación y se les admira, se les respeta y andan aquí para allá y no se les ve descansando en ningún momento. Pero en el hogar,
¿Abundamos en buenas obras en el hogar? Y le dice Pablo, dándole un consejo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Podemos decir una lista larga de abundar en buenas obras en el hogar, en el aseo, en el cuidado de los hijos, obediencia a los padres, en la recreación, en regalos, en recompensas, en muchas otras cosas más. No solamente en la congregación, ni en el hogar solamente, también en la sociedad, con los que te rodeas en el trabajo, con los que te topas cuando vas a recrearte, con tus compañeros de escuela. Hechos 2:47, hermanos, cuando la iglesia apenas se iniciaba y empezaba a crecer en gran manera, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo, hermanos. Tenemos ese buen testimonio para con los demás. Abundamos en buenas obras allá afuera, en la limpieza. Hermanos, he visto a muchos hermanos, terminan su refresco, van caminando y lo tiran a la calle. Dicen, ¿eso qué tiene que ver con la salvación? Tiene mucho que ver. Tenemos que dar buen testimonio, hermanos. Yo me acuerdo una hermana que aquí estaba antes, la esposa del hermano Juan Martín Flores, la hermana Eunice Ramírez. Los que la conocen, pues ya saben de qué es capaz de decir. Estábamos en el Paseo Santa Lucía y ella juntaba botes para poder ayudar en los tratamientos que le daban a su hija Perlita. Entonces, cuando íbamos al Paseo Santa Lucía, en cada bote de basura que veía, sacaba los botes de plástico, de PET, para poder llevarlos a la fundación y que le ayudaran con los tratamientos. Íbamos caminando y va un señor y tira, no sé qué tiró basura, pero lo hizo adrede, no quería tirarlo a la basura. La hermana Eunice va, lo alcanza, agarra la basura y dice, Señor, se le cayó, y se le volvió a dar, porque para ella era intolerante que viera basura en el piso y más ver que alguien lo tirara. Debemos dar buen testimonio en la calle, hermanos. Nuestra limpieza dice mucho de nosotros. En la limpieza, en la ayuda a un mendigo cuando pide dinero, en la ayuda a un anciano o a un niño cuando se le va la pelota al niño a la calle, recógela. A un anciano que quiere cruzar, ayúdalo a cruzar. En ceder el lugar en el camión, en repartir tratados bíblicos, en la puntualidad, en nuestra integridad, abundar en buenas obras. Estamos viendo el tema, hermanos. Abundemos más y más. ¿En qué más? ¿En qué más debemos abundar más y más? Abundemos más y más en acciones de gracias para con nuestro Dios. En acciones de gracias para con nuestro Dios. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y versículo 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundemos, hermanos, para con nuestro Dios en acciones de gracias. Sabemos que Él nos da mucho en abundancia. Él merece que le demos acciones de gracias en abundancia. En la oración, por ejemplo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Filipenses 4:6. Cuando estamos en oración, hermanos, muchas veces nos la pasamos pidiendo. Pedimos y no agradecemos. Abundemos en acciones de gracia en nuestras oraciones. Gracias por la vida y la salud, Padre. Gracias por nuestros logros, Padre. Y gracias por lo que no logramos también, Padre. Como dice nuestro hermano Saúl cuando viene a orar, gracias por lo que nos das y por lo que no nos das también. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros.
Si nos niega algo nuestro Padre Celestial, es porque Él sabe en su infinita sabiduría que no nos va a hacer bien, que tal vez nos va a alejar de Dios, que tal vez eso nos vaya a hacer tomar malas decisiones. Entonces también dar gracias por lo que no nos da, por aquellos logros que no tenemos. Acciones de gracias en la oración, hermanos. Abundemos más y más en acciones de gracias en la alabanza. ¿Qué dice Salmo capítulo 100, versículo 3 y 4? Salmo 100, versículo 3 y versículo 4. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecir su nombre. Con acciones de gracias en la alabanza, hermanos. Cuando cantemos, cantar con espíritu, con el entendimiento. Dios busca verdaderos adoradores, aquellos que cuando adoran alabando a Dios, lo adoran con el corazón. Y hay muchos himnos, hermanos, y coros que reconocen a Dios dándole gracias por todo lo que nos da. Gracias porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Gracias por su don inefable. Gracias por ser cristianos. Gracias porque somos su pueblo. ¿Por qué cuando cantamos muchas veces no agradecemos? Cantamos y lo decimos porque ahí está la letra, pero no lo sentimos. Agradezcámosle a Dios, abundemos más y más en acciones de gracias cuando alabemos a Dios, que cuando te cantemos no se escuche ni siquiera el que está en el micrófono, porque todos cantando fuerte, con mucho ánimo, con muchas acciones de gracias a nuestro Dios. Gracias porque Él es nuestro Dios. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sus grandes bendiciones. Infinitas gracias por infinidad de cosas. Abundemos más y más en acciones de gracias, en la oración, en la alabanza, en la ofrenda también. En la ofrenda. 2 Corintios 9:12. 2 Corintios 9:12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Se fijan el doble propósito de la ofrenda? No solamente es para las necesidades de la congregación, que claro que las hay y claro que siempre las va a haber, sino que también abunda en acciones de gracias para con nuestro Dios. Cuando no ofrendamos bien, hermanos, muchas veces es por falta de amor. No amamos a los hermanos, menos las necesidades. Muchas veces es por falta de interés o por falta de fe, pensando en que si doy tanto, me va a faltar, por falta de fe. Pero muchas veces, hermanos, es por falta de agradecimiento. No le agradecemos a Dios tanta abundancia que Él nos da. Abundemos, hermanos, en acciones de gracias, en la ofrenda, por todo lo que Él nos da, porque Él lo merece y porque Él lo espera de nosotros. Sierra Ventana es una congregación generosa, una congregación que sabe dar, que no importa que muchos no son profesionistas, sino que saben dar y se les admira y son un gran ejemplo para todas las congregaciones. Pero hermanos, estoy hablando de la congregación en Sierra Ventana en un sentido general. En un sentido general, la congregación es generosa. Pero ¿qué pasa si lo analizamos hermano por hermano? Tal vez la congregación es generosa porque hay muchos que abundan en acciones de gracias en la ofrenda, pero hay unos cuantos que tal vez no. Que tal vez no abundan en acciones de gracias en la ofrenda. Analicemos qué tanto le agradecemos a Dios. Estamos viendo este tema, hermanos. Abundemos más y más. ¿En qué más debemos abundar más y más? En amor. En cuarto lugar, hermanos, en amor. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12.
Primera de Tes 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Abundemos más y más en amor. Y ese amor, hermanos, que tenemos para con Dios y para con los demás, se demuestra en la adoración. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24. Abundemos en amor. El amor, hermanos, para con Dios se demuestra en la adoración. No estar cansados, no estar desvelados, estar listísimos para esta hora. Orar con todo el corazón, cantar con todo el entendimiento. En el estudio de la palabra, recibir la mayor enseñanza, y en la predicación que entra hasta el corazón. En la cena del Señor, meditar verdaderamente en el sacrificio, lo que significa ofrendar con acciones de gracias como lo acabamos de ver. Demostrarle a Dios el amor que le necesitamos demostrar, porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún y que somos pecadores y fuimos pecadores, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué acaso Dios no se merece que le demostremos ese amor en la adoración? Claro que se lo merece. Por lo tanto, hermanos, cuando vengamos a adorar, vengamos lo mejor presentables posibles, porque venimos ante el Rey Todopoderoso. Vengamos lo más atentos posibles. No perdernos nada, ningún aspecto de nuestra adoración. Abundemos más y más. Ese amor se demuestra en la adoración. Se demuestra en la constancia también. En la constancia. Nota lo que dice el salmista David, el Salmo 27:4. Tengamos ese corazón de David, que también nos nazcan estas palabras. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tengamos ese corazón, que nos nazca estar en la casa. Esta es nuestra casa, donde se reúnen los cristianos. Abundemos, hermanos, en amor. Ese amor se demuestra en la constancia. Y tener ese anhelo que tenía el salmista. Quiero contemplar tu hermosura, quiero inquirir en el templo, quiero servirte, quiero estar totalmente a tu servicio. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ese amor también se demuestra en la comunión unos con otros. Tal vez adoramos de corazón fervientemente, tal vez estamos constantes en las reuniones, pero la comunión unos con otros nos falla. Así como dicen amén, o terminan las noticias, ya no estás, te fuiste a cumplir otros compromisos y nunca estamos en comunión muchas veces unos con otros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Qué hermoso, hermanos. El amor de cada uno de nosotros abunde más y más. Yamilet, que tu amor abunde para con los demás, no solamente para la familia. Hermana Samantha, que tu amor abunde para con todos los demás. Hermana Lucero, que todo abunde, tu amor para con los demás. Hermana Delfina, y todos los que estamos aquí presentes, hermano Jorge Garza, hermano Antonio, Miguel, todos, que abunde nuestro amor para con los demás, que no se quede estancado, sino que crezca. El amor, hermanos, debemos abundar en amor más y más, y ese amor se demuestra en el evangelismo.
En el evangelismo también se demuestra el amor. ¿Qué dice nuestro hermano Luis? A mí no me gustan las series de The Walking Dead ni aquellas de zombies, porque así es como veo a aquellos que todavía no son cristianos. Son muertos vivientes, están caminando y no saben que están muertos. Es tener amor por las almas, que nos duela. Eso nos mueve a evangelizar. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tuvo compasión de aquellos que andaban como ovejas sin pastor. Tenemos compasión de aquellos, hermanos, que no quieren saber de Cristo, aquellos que hablan en contra de Dios y dudan de la existencia del mismo. Muchas veces nos enojamos y queremos defendernos, más bien que nos dé tristeza, que no tienen a Dios, que no pueden entender que sin Él no somos nada, que sintamos ese amor para poder hablarles de la palabra de Dios. Dice Filipenses 1:9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Preparémonos. Está el curso de PDH, está el curso de Haciendo Discípulos, la cadena de seguridad, ¿qué dice la Biblia, muchos otros cursos más. Abundemos más y más en amor, en ciencia y en conocimiento, para que tú y yo estemos preparados y no nos dé temor hablarle al mundo de Dios. Estamos viendo este tema, hermanos, abundemos más y más. Por último, ¿en qué más o en qué debemos abundar más y más? Por último, en quinto lugar, en esperanza. Abundemos más y más en esperanza. Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Más claro no puede ser, hermanos. Esperanza, hermanos, cuando hay desgracias. Abundemos en esperanza, no nos caigamos. Está bien, no pasa nada si nos caemos. No nos quedemos tirados, no nos quedemos en el fondo. Que en medio de la desgracia abundemos en esperanza. Que sepamos que un día va a haber el cielo eterno, con Dios, con nuestros amados, con los ángeles, alabando a Dios, viendo a Jesucristo, aquellos héroes de la fe en la Biblia y aquellos héroes de la fe en nuestros tiempos que ya partieron. Abundemos en esperanza, no nos quedemos abajo y animémonos. Abundemos más y más. Dice el versículo que acabamos de leer: esperanza por el poder del Espíritu Santo. Permite que el poder del Espíritu Santo te ayude a tener esperanza en el desánimo, en las desgracias, en que todas las cosas nos ayudan a bien. Esperanza en que el sufrimiento es temporal, en que hay vida después de la muerte. Esperanza en la segunda venida de Cristo, que vendrá por mí, en que será por una recompensa gloriosa, en que será por una vida eterna. Abundemos más y más en esperanza. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Dios nos ha dado muchísimas cosas en abundancia y las herramientas suficientes para que abundemos más y más. Hemos visto este tema, hermanos, abundemos más y más. ¿En qué debemos abundar más y más? En gozo, en buenas obras, en acciones de gracia, en amor y en esperanza. Si nuestro corazón abunda de Jesucristo, de nuestra boca saldrá bendición. Pero si nuestro corazón está lleno de inmundicia, de nuestra boca saldrá pecado. Mateo 12:34.
Nos hemos dado cuenta, hermanos, que la abundancia que el cristiano debe tener no consiste en los bienes materiales, Lucas 12:35. Es algo superior, es algo espiritual, es algo sublime, es algo eterno. Que la vida del cristiano abunde más y más, porque Dios nos da en abundancia. La vida del cristiano, hermanos, es una vida abundante, o por lo menos debe serlo. Dios les bendiga.